vamos a entender que la historia de Roma tiene que ver con la historia de la humanidad. Usted lo va a estudiar y lo estudió en el colegio. Todo lo que sucede a partir de la experiencia del pueblo romano tiene que ver con todo el universo y con toda la humanidad. No estamos hablando simplemente de una ocurrencia de los evangélicos y leyendo el libro evangélico y leyendo el libro para leer un libro bonito que nos dé un buen consejo. Yo quiero que usted entienda que esto se estudia en la universidad, esto se estudia en el colegio, esto es importante, pero no es importante porque los romanos sean importantes, sino porque es importante porque se está cumpliendo la profecía de Daniel. Cuando el profeta Daniel recibe de parte de Dios una imagen clara sobre quién, de quién, por qué, cuándo, qué va a suceder en el futuro de la humanidad. Una de las preguntas que los niños siempre hacen con relación, a Jesús es: ¿por qué Jesús vino en el tiempo que vino? Y la respuesta es una respuesta muy, muy, muy clara. Jesús vino en el tiempo que vino. Es muy importante que viniera en ese tiempo porque era el último imperio profetizado en el cual tenía que manifestarse el Mesías, para que el pueblo de Israel reaccionara de alguna forma. Y adivinen qué, lo mataron. Durante estos meses, no sé cuántos meses, es muy probable que nos lleve un poquito de tiempo. Durante estos meses vamos a estudiar el libro de Romanos verso a verso. Vamos a ir en orden, vamos a estudiarlo en orden, en el orden que fue escrito. El libro de Romanos es una carta, pero es una carta redactada de muy alta forma, muy alto nivel. La forma en que Pablo saca el tiempo para escribir esto y el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esto, denota que Pablo le puso mucha atención a lo que estaba haciendo. De forma tal de que el libro tiene una estructura que no parece una carta, más bien parece un tratado teológico. Ahora, ¿por qué razón estudiamos la Biblia verso a verso? Porque creemos en que la escritura es suficiente. Es suficiente. Si usted tiene sueños, si usted tiene profecías, si usted tiene cosas en su corazón, sígalas teniendo, siga viviendo cosas y sueños. Pero la palabra escrita, lo que está escrito, es lo que Dios quiere para poder tratar su corazón. La razón por la cual estudiamos la palabra verso a verso es también porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:15 recomendó el buen uso de la Biblia. La tercera razón es porque si llevamos 50 años agarrando partes de aquí para oír un sermón y partes de aquí y partes de aquí y partes de aquí y ha sido bueno, ve, aquí estamos. ¿Por qué no va a ser bueno leerla toda y estudiarla toda? Si es buena en partes, porque toda la palabra, toda en partes y en sus partes, tanto sentido tiene una parte como todas sus partes. Pero hay cosas que la gente dice que no están en ninguna parte. ¿Sí me estoy comunicando? Cuarta razón. Vamos a estudiar el texto verso a verso, mis amados hermanos. Porque yo no quiero comerme la bronca que si nos vemos en el cielo y usted va a Pablo y Pablo le pregunta a usted: ¿usted leyó toda mi carta? No, viene el mensaje que se echó el pastor del capítulo 11, verso 2. No, yo no le estoy preguntando eso. Yo quiero que usted sepa que usted se va a encontrar los autores de estas cartas. Y por lo menos es importante una vez en la vida que usted tenga una noción general clara de lo que todo el texto tiene que decir. Y cáiganse de espaldas. Muchas veces al tomar todo el texto completo, nos damos cuenta que muchas cosas que hemos creído, que hemos sostenido y que hemos hasta predicado, son teras, hermanos. Ve el punto 10.
Cuando a usted le predican el texto verso a verso, cuando a usted le predican el texto verso a verso, tenemos que ir sobre el texto. No me da pie para decirles a ustedes cómo hago para sacarles plata hoy. ¿Cómo hago para que traigan más cosas para la feria? Tengo que quedarme aquí. Lo estamos haciendo por respeto y humildad al texto. Creemos humildemente que la Biblia es suficiente y creemos humildemente que cuando la palabra es expuesta tal y como se escribió, el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de nosotros y cumple el propósito para el cual la palabra fue escrita. Ahora, una pregunta. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Romanos? Vamos a estudiar el libro de Romanos por tres simples razones. Razón número uno, porque algunos de ustedes, a lo mejor algunos de nosotros, no son salvos. Uno no es salvo porque no va a una iglesia. La salvación no es ir a una iglesia, la salvación, atención jóvenes, atención hermanos, la salvación no es un seguro contra incendios para ir a parar al infierno. La salvación tiene tres momentos. Momento número uno, cuando Dios nos libra de nosotros mismos. Aquí me dicen amén, así. Pero Dios nos libra de nosotros mismos. Jesús vino a morir para librarnos del peor monstruo y la peor peste que existe, que es usted mismo y yo mismo. Ahí hay un hombre que, bueno, ya no es hombre, ahora es cosa. Ya no se le puede decir cosa, hay que decirle cose. Aparece una foto, tiene una cara lindísima, un hombre con una cara, unas facciones varoniles, ya se operó para acá, se operó para allá, se hizo para acá, se puso aquí, se puso aquí. Lleva más de 600 operaciones y ahora parece un lagarto. Escúcheme, vuélvame a ver. Toda persona que depende de su propia alma se va a destruir. ¿Me está escuchando? Nosotros no estamos aquí sentados buscando a Dios para que ser buenos y ser buena gente y para no decir malas palabras y para no robarnos plata. No, no, no. Lo primero que Dios está haciendo es librándonos de nosotros mismos, librándonos del monstruo que fue la genética de mi papá con la genética de mi mamá. Salió y doble. Los divorcios, las agresiones, los asesinatos. Parece que, no sé, no me consta, pero me contó Adrúbal que el asesinato de Adrúbal estuvo prácticamente viendo todo lo que pasaba, porque Adrúbal se vino caminando y vio lo que pasó en el asesinato de Limas. Una de las versiones que hay del asesinato de Limas es que el guarda sacó a la mamá del muchacho y lo que hizo el muchacho fue ir a matar al guarda. Hermanos, yo podría decir las cosas feas que vemos en las noticias de una persona que toma una ametralladora y se mete a un kinder y mata un montón de niños y hace un daño terrible. Yo podría decir un montón de cosas, pero cada uno de ustedes se conoce en intimidad y cada uno de ustedes sabe lo monstruoso que es. Dios nos vino a liberar de nosotros mismos. Segundo estadio, segundo tiempo de la salvación. Dios nos vino a liberar, Dios nos vino a salvar del medio, hermanos. ¿Usted me entiende que en el cielo habrá personas con licenciatura, con ingeniería, con un cuerpazo? Perdón, en el cielo no, en el infierno. ¿Usted me entiende que habrá personas en el infierno con un cuerpazo, con 4 carreras, sin ni siquiera un divorcio, pero están en el infierno?
Porque el éxito en el mundo no es éxito con Dios. Y como dice la Biblia, no hay peor cosa que tener éxito en cosas inútiles. Es que el pastor dijo que es malo estudiar. Hermanos, si yo pudiera, estaría estudiando todavía hasta donde no sé cuándo, porque me encanta. Pero yo no soy alguien porque estudie. Yo soy alguien porque la dignidad me la da el Señor, que soy hecho a su imagen y semejanza. Soy hijo de Dios y Él es quien me hace a mí ser quien soy. Dios nos viene a librar del medio que tenemos, hermano, del mundo que tenemos. Tercer estadio, Dios nos viene a librar del infierno. El Señor no es que nos viene a librar del infierno para que no lleguemos al infierno, es que Él nos quiere tener con Él. Dios no manda a nadie al infierno, nos vamos solos. Ni el diablo ya manda gente. El diablo está pensionado, no puede hacer nada. ¿Para qué el diablo? ¿Para qué diablo? Si uno solo se jode. No, ¿y usted qué es? Bueno, yo nací varón, pero ahora soy gato. Una pregunta, ¿qué necesidad tiene el diablo de meterse con una persona así? Ninguna. La segunda razón por la cual vamos a estudiar Romanos es porque parece ser que la iglesia de Romanos era una iglesia sumamente conocida. No se sabe por qué. La iglesia que estaba en Roma era una iglesia de cristianos muy conocida. Pero tampoco se sabe el origen de la iglesia y los especialistas dicen que la iglesia de Roma se funda el día de Pentecostés porque ese día habían romanos ahí. Y esta gente se regresa a Roma y fundan la iglesia. La iglesia es una iglesia de buen nombre, bien conocida. Claro, si la iglesia, hay un montón de cosas que hay que armar aquí, que tenemos que estar juntos y entenderlas. Amados hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, Pablo no está en Roma, Pablo está en Corinto y Pablo llega a Roma tiempo después. Pero hay una situación con la iglesia. Nadie conocía quién era Pablo, quién era Moisés, quién era el Mesías, porque mucha de la gente que estaba en Roma eran cristianos que amaban al Señor, pero que no sabían nada, absolutamente nada, del pasado judío que él tenía. Sutilmente, ya lo vamos a ver en la introducción, sutilmente Pablo se introduce en la carta haciéndoles entender de que ellos están creyendo en el Señor, que está bien, pero tienen que creer en todo lo que hay que creer. Lo cual me tiene fascinado, porque muchos de nosotros hemos creído en lo que nos ha dado la gana y me dicen amén aquí por las buenas. Me tiene fascinado eso, porque Pablo le está diciendo a la gente, bueno, está bien, qué lindos, qué belleza, ustedes están creyendo en el Señor, pero o les falta creer en más cosas o lo que tienen que creer, o tienen que saber bien en qué es lo que están creyendo. Porque a partir del capítulo 16 más o menos hay una disputa fuerte con relación a los judíos, porque el emperador Claudio expulsa de Roma a los judíos y deja a los romanos cristianos. Entonces los romanos cristianos que quedaron en Roma dijeron, chivita, qué rico, qué rico, qué rico. Y Pablo les escribe y les dice, no, suave. Eso no es así. No podemos despreciar a los judíos. Cuidado. Entonces hay un motivo por qué se escribe la carta. Y ese motivo es importantísimo, porque hay que creer
en lo que hay que creer. Y usted y yo muchas veces hemos creído en lo que dice el pastor. Usted cree en lo que dice el pastor. Hoy en la mañana, traveseando una cosa ahí, me metí en una emisora evangélica de este país. A chará internet. Qué cosa más terrible, hermanos. Terrible. Entonces la segunda razón es que tengo que aprender lo que es y no lo que quiera. Tercera razón, nos enseña a servir con inteligencia. Muy rápido, ¿cuál Roma? Pablo es más o menos contemporáneo de Jesús. Pablo más o menos, si Jesús resucita a los 33 años, todo el proceso termina a Jesús de 33 años. Pablo podía haber andado entre los 28 y los 35 años, era contemporáneo más o menos, pero Pablo se convierte casi 40 años después de la resurrección. Punto importante, para que usted empiece a acomodar cosas. Vea, alrededor del año 43 se funda Londres, Inglaterra, no se llamaba así. Para el año 46 los empiezan a llamar cristianos en Antioquía. Es una etiqueta social, cristianos, pero en el año 49 expulsan los judíos de Roma. Y al expulsar los judíos, ¿quiénes quedan? A ver, al expulsar los judíos, la historia de la iglesia, a ver, la historia de los judíos ayuda a la historia de la iglesia. La iglesia queda ahí. Es que torta, ¿qué hacemos? La fecha de la escritura de la carta anda entre el 52 y el 56. ¿Qué lucha con ese número? La carta tiene, ¿y por qué hay que poner, por qué hay que poner el número de la carta? ¿Por qué hay que poner la fecha? ¿Qué es importante en la fecha? Que en 100 años, el Espíritu Santo formó, construyó y armó todo. Estamos en el 2022 del siglo XXI. Llevamos 22 años, hermanos. El Señor solamente necesitó, bueno, lo hizo así porque los hombres somos así, pero en el año 52 más o menos la carta tenía que estar lista. Jerusalén es arrasada en el año 70. Lo importante de que Jerusalén haya sido arrasada, despedazada en el año 70, no queda nadie. En Mateo 24 Jesús les dice, prepárense porque les van a quitar todo, inclusive el templo. Si Jerusalén es arrasada en el año 70, adivine cuándo empezaron a construir el Coliseo Romano. En el 71. Y adivinen con la plata de quién. De los judíos. El Coliseo Romano está construido a partir del dinero que se robaron del templo de Jerusalén. Pero estamos en el 71. La carta a los romanos es en el 56. Vámonos para atrás. ¿Por qué Roma? ¿Por qué Roma es tan grande? ¿Por qué Roma? Porque Dios dijo que así iba a ser. Dios prometió que iban a haber varios imperios. Dios dijo primero que vendría el rey Nabucodonosor, que iba a ser un imperio grandísimo, enorme. Y acuérdense que Daniel tuvo un sueño y el sueño habló de una estatua y la estatua tenía diferentes materiales. Y fíjense que exactamente, noten que el último imperio de la profecía es el imperio romano. Roma llegó hasta donde llegó, Roma está donde está porque Dios decidió que así fuera. La gloria de Roma no era Roma, era Dios. Porque estaban cumpliendo la profecía para darle chance al pueblo de Egipto, al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Israel, que se convirtieran, que se volvieran al asunto, que entendieran las profecías, que entendieran la palabra. Jesús aparece
exactamente. Roma empieza 700 años antes de Cristo. Y Roma no la fundó Rómulo y Remo, que una loba le dio de mamantar y el otro. Entonces, no, ese es el mito, ese es el mito. Roma es un pueblo de un montón de gente. Por eso cuando usted va a España, usted llega a España y en Galicia hablan gallego y usted dice, ¿eso qué es? Cuando usted va y en otro lado en España hablan una cosa que se llama euskera. Y los catalanes no quieren ser madrileños, todos son romanos. Los italianos son romanos. Los franceses, solo los alemanes no. No me voy a meter en guerras y cosas porque es muy interesante, pero métase a YouTube. Hay bastante material histórico que es interesante, pero lo importante aquí es en dónde está entrando Pablo, hermanos. Entonces la iglesia de Roma es el origen de la iglesia católica. No, estamos hablando del año 50. El emperador Constantino se le ocurre que él dice que el imperio y la iglesia tienen que asumirse en el año 360. Ya habían muerto todos. El invento de Constantino de decir que la iglesia se une con el imperio, no se sabe realmente, mis amados hermanos, hasta qué punto eso tendrá verdaderamente algo que ver, que tenga que ver con Dios. La Roma de Pablo es una Roma, mire, es una Roma que uno, bueno, así está ahora. ¿Se puede imaginar lo que era ver ese edificio hace 2000 años? ¿Usted sabe por qué no se ha caído? Por estos arcos. El tipo de arquitectura romana les encantaba andar haciendo arquitos. Y los arquitos tienen una característica, son súper fuertes. Entonces, viene carta. ¿Quién la lleva? Capítulo 16 de Romanos. Una chiquilla servidora de la iglesia que se llama Febe. Se pega el viaje desde Corinto hasta Roma a dejar la carta a las iglesias de Roma. Vean qué animado. Vean el poder del Espíritu Santo y vean lo importante de la carta. La carta no se cree que haya solamente, atención, la carta no va dirigida a Olivo Verde San Ramón, la carta no va dirigida a Centro Cristiano San Ramón, la carta va dirigida a San Ramón, la iglesia cristiana de San Ramón. Véalo. Bueno, es importante esto. Estamos hablando de que en el tiempo de Pablo, en Roma hay 1 millón de habitantes. Y se cree que solamente cristianos había 30,000, lo cual es un montón. Por eso es que este loco de Nerón en el año 84, ¿qué dice? No, aquí el problema son los cristianos, volémosle fuego a Roma, le vuela fuego a Roma y dice que los cristianos fueron los culpables. Y los manda a matar y es un problema, es terrible aquello. Por eso es importante tener alguna noción de esto. Pero ojo la carta, ojo la sutileza como inicia Pablo la carta. Pablo les dice, yo soy Pablo, yo también soy ciudadano romano, yo soy nacido en Cilicia. Cilicia es un puerto de Tarso. Yo soy Pablo. Soy siervo de Cristo, no pone Jesús, pone Cristo. ¿Por qué pone Cristo? Porque Cristo es el Mesías, el ungido, siervo de Cristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Que él ya había prometido por medio de sus profetas, oigan, de sus profetas en las santas escrituras. Entonces esta gente, los hermanos en Roma,
empiezan a ver la carta y dicen, no, no, un momentito, un momentito, ¿cuáles santas escrituras? ¿De qué está hablando? Y aquí les empieza a ordenar la cabeza. Acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne. Otra cosa, hermanos, no se les olvide, por favor, no se les olvide que los números no tienen nada que ver con lo que Pablo escribió. Los números están puestos ahí para que uno se acomode de nosotros. Pero eso va corrido. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David, según la carne. Y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Noten que toda la idea de la introducción, él la está ligando con la historia judía. Pero lo está haciendo de una manera muy sutil, muy tranquilo, muy sencillo. Por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Ya ahí le dice, por eso es que tengo que escribirles, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Entre los cuales también están ustedes. ¿Cómo es más? Sí. Ustedes no son los únicos. Hay más. Entonces, esta expresión, cuando él les habla aquí, promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, ese es el garrotazo en la cara donde les dice, vamos a todos a obedecer lo mismo, vamos a creer todo lo mismo, vamos a unificar todas las cosas. Recuerde quién es gentil, que no es judío. ¿Quién es bárbaro? El que no hablaba griego. Eso era un bárbaro. Pero en este caso estamos entendiendo que Pablo les está diciendo, aquí no, momentito, hay un orden. Y en el orden cierra el saludo a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a ustedes, paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí cierra el encabezado de la carta. Muy sutilmente diciéndoles, yo los quiero mucho, ustedes son parte de la iglesia, ustedes son gente muy valiosa, ustedes son alguien muy lindos, pero estoy a punto de enseñarles a creer en lo que hay que creer. Y si eso le funcionó a los romanos, adivine a quién más tiene que funcionarle. A los ramonenses, a nosotros. Esto es Romanos. Nos va a llevar por un viaje mostrándonos la gracia, nos va a llevar por un viaje mostrándonos la justicia. Martín Lutero dice, cuando yo llego al capítulo 12 y en el capítulo 12 yo no pude seguir y menos podía seguir siendo cura. La Biblia me habla a mí de otra cosa. Son muchas personas de mucho peso que cuentan su historia, que vivieron a través del libro de los Romanos. Cierre sus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos infinitas gracias a Dios por todos estos años que nos has permitido estar aquí y compartir tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad de poderte invocar. Y es cierto, tenemos que creer lo que hay que creer, o como se debe creer. Suplicamos por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos ser capaces, Dios, que podamos ser capaces de poder entender que no es suficiente creer a medias. No es suficiente creer lo que creo.